Bienvenido, Darío. Hola, Darío, buen día. ¿Todo bien? Bien, mucho calor afuera. ¿En serio? Sí. Bueno. Y muy caliente también los conflictos laborales. Recién hablaban de lo que puede ser las inversiones, que vengan, que no vengan. Muy caliente el tema de los conflictos laborales que el gobierno podría haber resuelto o que podría haber intervenido y que no intervino. Es el caso más fuerte, el de Sancor, ¿no? ¿Cómo está el conflicto en Sancor? Y muy complicado. ¿Por qué decimos que el gobierno podría haber intervenido? Porque hubo un pedido desde la empresa el año pasado al gobierno para que los ayude a pagar una parte de la deuda que tenía. El gobierno el año pasado pagó una parte, pero mínima, y este año se retiró. Entonces, por eso Sancor empezó con los conflictos que empezamos a ver hace un par de semanas, y ayer se admitió, o se dijo que va a haber más de 1000 despidos ahí en Santa Fe. Son muchos, pero aparte porque tiene que ver no solamente con el gobierno no interviniendo, sino con el consumo de leche y cómo está la realidad argentina hoy. Para que se den una idea, antes Sancor venía produciendo 5 millones de litros de leche y ahora esa producción bajó a 1,5. Entonces, ahí y Darío, perdóname, cuando vos, de estos 1000 despidos que se hablan, ¿son de Sancor? Son de Sancor, claro, vos decías indirectamente, si no puede ser también. Claro. Decían despidos de Sancor y los más directos, que pueden ser las subsidiarias, que están ahí más cercanas a la Claro, para compañía. decir que esto lo que nos indica es si Sancor y sus proveedores, si queremos más cercanos, están hablando de 1000 despidos, atrás de eso hay una actividad económica que cae, Bueno, digamos, porque eso significa menos producción, entonces ahí empecemos por el almacenero que vende menos, digamos. El almacenero en esta punta y en la otra están los tambos. Los tambos, Claro. Los tambos que que vienen están con esta tan mal. crisis tan extensa. Están tan mal y que de hecho es uno de los conflictos más importantes que tiene todavía el gobierno por resolver, que es de los que prometió que iba a ir para adelante durante su gestión. Lo dijo en spots publicitarios durante mucho tiempo en la campaña. Son las economías regionales y ahí se incluye a los tambos. Los tambos que están peor básicamente por esta situación de conflictividad que tiene el sector, pero aparte de la economía que está cayendo y el consumo que no repunta. Bueno, lo que llama mucho la atención es ese número, pasar de 5 millones de litros a 1,5. 1,5. 1,5 implica una caída en el consumo abismal. En el consumo abismal. Bueno, de hecho, a ver, para que tengamos un ejemplo de lo que consumimos los argentinos, era más o menos hasta el 2015 29 litros en promedio que consumíamos los argentinos, y ahora ¿De leche por año? De leche por año, ahora bajó a 22 litros. Eso efectivamente no quiere decir que cada uno consuma eso, pero No, eso en es promedio global. marca una tendencia muy negativa, y sí, lo que señalan especialistas como Daniel Arroyo y demás, en pobreza y demás, dicen, ojo que son los más chicos los que más consumen leche. Seguro. Son los más chicos y aparte son los que efectivamente están sufriendo más este tipo de cuestiones. Sí, y por y eso están considerados. es una obviedad, pero vale aclararlo, digamos. Esos 7 litros en promedio que no se están tomando de leche no es un cambio de gustos, de No. No es una consumos. gaseosa, no es una que gaseosa. alguien dijo, no, Claro. la verdad que hubo una tendencia en la Argentina que la gente prefiere tomar más té No, a la hora de ver. claro. Estamos hablando de gente que no está pudiendo comprar la leche que necesita comprar, que tiene que, como decís, mayormente consumir los chicos. Por eso, ahí es donde el gobierno, y ojo porque se vienen un mes, por marzo estoy hablando, y también por abril, donde la inflación puede repuntar en esos sectores tan sensibles para los más vulnerables, como puede ser alimentos. Hoy lo señalaba el diario La Nación, que los alimentos suben más que el resto, y en este sprint de la primera parte del segundo trimestre, tan sensible con el tema de inflación, y donde todavía se habla de los precios nuevos, porque los precios siguen subiendo, y salarios viejos, porque todavía no suben, es donde puede haber una nueva caída de mucha gente en la pobreza, o de mucha gente que tiene que dejar de consumir lo que venía acostumbrando. ¿Puede tener un repunte en la inflación? ¿No se estaba hablando de que se estabilizaba? Se había que iba a estabilizado bajar? hasta enero, y en febrero el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo, vienen los meses más delicados Marzo es muy complicado. con respecto a la inflación. Es muy Y así complicado. fue. Febrero hubo un repunte importante, y en marzo todos están hablando otra vez de arriba del 2%. Entonces ahí, y abril también, porque sube la escuela, Todo. suben los alquileres en algunos casos, sube también... Para muchos marzo es como el inicio del año, y ahí por eso elevan los precios. Claro. Tenés el consumo, además de todo lo que tiene que ver con las escuelas, uniformes, libros, Sí, materiales sí, de los útiles librería, y demás. pero además para muchos, es decir,
los alquileres, aumentamos Sí, a partir de marzo. O sea, el año empieza es como acá. que empieza Marzo el es año el lunes más. del año, Claro. digamos, ¿no? Y bueno, y más no solo en el estado de ánimo, sino también con los Sí. aumentos. Por eso viene tan importante y el gobierno que no le está encontrando una salida a que la gente empiece a consumir. Y en este sentido de consumo, vuelve otra vez a la agenda el tema de las cuotas sin intereses. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay cuotas sin intereses? ¿No hay cuotas sin intereses? ¿Va a haber...? Lo que pasó fue que el gobierno aplicó el Precios Transparentes, ese programa ideado por Francisco Cabrera y el secretario Miguel Brown, y que le fue muy mal, muy criticado por todos los editorialistas, pero muy criticado por economistas, por empresarios y por ministros del gobierno que dicen, no puedo creer que se haya lanzado este programa. Algunos dicen no era el momento y otros dicen ni siquiera es un programa bueno porque te va más Algunos a le la critican la falta de simplicidad. timing, ¿no es cierto? Claro, algunos le critican falta de timing, los más buenos, pero los otros dicen ni siquiera es un buen programa. Esto de sacar las cuotas sin interés en un país donde el 80% de viajes y electrodomésticos y electrónicos y demás se consumía con tarjeta y en cuotas sin interés, y bueno, fue una mala opción. Claro, porque ahí lo que pasa, a priori había una intencionalidad, algo que uno lo escuchaba y le sonaba bien, decir, bueno, miren, nos están engañando. Claro. En realidad nos dicen cuotas sin intereses, pero acá hay intereses. El problema fue la ingenuidad de suponer que con los empresarios que hemos tenido, lamentablemente tenemos, con los formadores de precios que tenemos, modificar eso iba a ser bajar el precio de contado, que de hecho bajó muy mínimamente, en algunos casos no bajó, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que en realidad frenó el consumo. Atrás de eso también entender esto, que hay gente Claro, que no tiene frenó el los consumo. 5.000, los 10.000 pesos, los 15.000 pesos en efectivo, aún si hubiese bajado el 10% que prometían, Claro. no tienen quizás el dinero para comprar la heladera, entonces no les sirve. Habíamos mostrado en el Destape una investigación de Mariano Parada López, también periodista del Destape Web, que había agarrado el 24 de enero, que había sido el anuncio, tomó los screenshots, las capturas de pantalla de todos los precios publicados de un montón de electrodomésticos, electrónicos y demás. 24 de marzo se anunció, en el mismo momento. 24 de enero, perdón. De enero. La medida empezaba a regir el 1 de febrero. El 31 de enero volvió a tomar todas las capturas de pantalla y habían subido. Los precios habían subido como un 10 o un 15%. Claro, del 31 de enero al 1 de febrero habían bajado un poquitito, entre un 2 y un 3%, y ahí es donde muchos diarios dijeron, pero cuando empezó la medida empezaron a bajar. Claro, pero habían subido un 10-15% en 10 días. Eso es porque los empresarios, bueno, no consideraban que era el momento tampoco de bajar los precios y no estaban siendo controlados por el gobierno. Ahora el gobierno, que sabe que se equivocó, que la tiene muy mal con respecto al consumo y que la economía no está repuntando. El otro día Orlando Ferreres, Fiel, que son consultoras que se llevan bien con el gobierno, dijeron que la industria en febrero cayó entre un 8 y un 10%, esas dos consultoras. Bueno, el gobierno lo que dice que puede llegar a hacer y está empezando a negociar es volver a las cuotas sin interés, menos cuotas, 3 y 6 cuotas sin interés, y que la hora 12 y la hora 18 con interés sigan hasta fin de año. Eso ya no lo está monitoreando Francisco Cabrera, que lo corrieron, también muy criticado por empresarios, por trabajadores y por otros ministros, lo corrieron un poco de esa negociación y empezó a hacer una negociación más por parte de quienes están de los bancos, del ministro de Hacienda y demás, para ver si se puede volver a 3 y 6 cuotas sin interés, lo cual sería interesante para este año que no está pudiendo repuntar y que mucha gente quería cambiar algunas cosas y no lo está pudiendo hacer. A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Darío? Es el diagnóstico de cuál parte el gobierno para tomar sus medidas. Lo escuchaba hace algunas, creo que fue la semana pasada, a Cabrera entrevistado por María O'Donnell en su programa de radio. Y Cabrera estaba muy enojado porque en la mesa de María O'Donnell misma y una especialista que tiene al lado de ella, que le pido disculpas si está viendo, no recuerdo el nombre, le plantearon a Cabrera los números exhibidos por el gobierno, los números del INDEC y los números del Ministerio de Trabajo. Y Cabrera los negaba. Claro. Decía, no, esos no son los números. Digo, pero ¿de dónde nos agarramos? Entonces, si esto es lo que dice el gobierno, lo que están diciendo ustedes, el Ministerio de Trabajo dice, cayeron, tenemos todo este desempleo, toda esta gente se quedó sin trabajo. Él dice, no, ¿qué me están diciendo? La industria está creciendo, no para de crecer. Esa es la verdad, decía él. El INDEC le decía, pero esta medida que tomaron de las cuotas sin intereses, no bajaron los precios, sí, bajaron el 7, el 10%, pero ustedes dicen que no. Y decía, no, eso no es verdad. Una realidad paralela. No es verdad. Me preocupa, digo, porque además uno lo escucha y por supuesto uno trata de tener la mejor voluntad y disposición, digamos. Yo no le atribuyo a Cabrera ningún tipo de perversidad, digamos. A priori, yo prefiero eso, digamos, como juzgar a la persona, digo, como buena voluntad. Yo creo que él efectivamente cree en eso. Claro.
Y es un problema, porque es la persona que está tomando decisiones. Y pasa mucho con los funcionarios del gobierno. Toman decisiones en base a un diagnóstico que uno no entiende de dónde sacan, porque además también tienen la buena voluntad, otros funcionarios, de exhibir los números. Y decir, bueno, esto es así. Y si otros no toman decisiones en base a eso... Bueno, Cabrera por este tipo de cosas está medio en la cuerda floja. Hace un tiempo un funcionario cercano remarcaba la cercanía de Macri con Cabrera, que hace mucho tiempo se conocen y que vienen juntos recorriendo un periodo político interesante. Y otro le decía, bueno, pero no tiene nada que ver, si no está haciendo bien las cosas, aunque sean amigos, lo tendría que sacar, o tendría que, aunque sea, sacarle alguno de los programas. Efectivamente, esto de las cuotas y demás, que es potestad suya, ahora se lo corrieron, pero no solamente por esto que decís vos, Pablo, que tiene que ver con el diagnóstico, con la forma de expresarse en los medios y demás, que aparte son tipos que dan entrevistas, sino también con esta respuesta que no le están dando los tipos que le tendrían que responder a él, por ejemplo, los empresarios que hablábamos recién, y de todos los sectores, del comercio que no le estaban respondiendo y también del industrial, pero no es que le están respondiendo lo del industrial, lo del industrial te dicen, estamos muy mal, no hay ventas, no estamos teniendo una capacidad de financiamiento o de consumo y demás que nos haga querer invertir, y encima se sigue diciendo las mismas cosas que hace un año y medio, pero no a los medios, a nosotros, lo dicen los empresarios industriales cuando se juntan con ellos. Pero bueno, efectivamente... Es decir, la crítica no le llega solo del consumidor que lo está padeciendo, sino del sector que se pretendía también en algún punto allí beneficiar, bueno, a los consumidores y a los industriales. Algunos abiertamente apoyaron a Mauricio Macri y lo siguen apoyando, no digo que no, pero dicen que no están pudiendo repuntar. Y algunos ellos mismos admiten, no abiertamente, sino cuando uno habla con ellos, que en este momento, ¿para qué voy a invertir? Me conviene poner la plata en el sector financiero. Obviamente no lo pueden decir delante de un micrófono porque quedarían mal, pero es cierto en el sentido de que es la misma ecuación, y no es que lo esté defendiendo, pero ¿qué hace uno cuando está delante de, por ejemplo, si pusiese plata en un plazo fijo o si va a consumir, no un plazo fijo, porque es mucho menos que lo que da alguna de las opciones a los que puede ir los que tienen más dinero o más conocimiento del mercado financiero? Pero eso, cuando la tasa de interés está alta, y es por ahí si quieren el último de los puntos, pero también muy importante, y es uno de los que rige la economía, que los martes el Banco Central define a qué punto pone la tasa de interés. Cuando la tasa de interés está alta, como está pasando ahora, lo que pasa es que se enfría la economía. ¿Por qué? Porque yo como consumidor digo, no voy a sacar un crédito, me conviene poner la plata en el banco. El empresario dice lo mismo, no voy a poner a producir esta planta que tengo, no voy a pedirle un crédito al banco para comprar una nueva máquina porque los créditos, la tasa está muy alta, en cambio voy a poner la plata en el banco. Eso es el ABC de la economía mundial y en este momento está alta. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, porque la inflación no cede y ahí sí hubo una pelea ya abierta, sin decir los nombres, de Federico Sturzenegger con Cabrera, que dijo el otro día, algunos colegas míos, hablaba de Cabrera, creen que no están de acuerdo con cómo manejamos el tema de la inflación, pero no se dan cuenta de lo perjudicial que es para la economía. Entonces, esa pelea que todavía tiene el gobierno, que la tenía con Prat-Gay, recuerdan, Sturzenegger, sigue existiendo, por eso la tasa de interés hace que no estén pudiendo invertir, no estén queriendo tampoco invertir los empresarios, que también le recriminan a Cabrera que no repunte la economía, pero obviamente tiene que ver con el equipo económico, los diagnósticos, como decías Pablo, y también la realidad del día a día. Clarísimo, Darío, muchísimas gracias. Darío. Gracias el baile lo dejamos para otro día. Otro día, bye. ¿Sí?